o si pueden abrir ahí en ¿Cómo, Rodrigo? Esa página 7. el PowerPoint. Sí, el PowerPoint es la pantalla 7. Ya, aquí está. La pantalla 7. Noé, me gustaría aclarar tu consulta del WhatsApp para evitar algún malentendido el día que lo queremos usar el ejercicio y nos encontramos con una sorpresa. Aprendiendo nuestras propias técnicas que hemos desarrollado los últimos meses, no nos conviene esperar a ese día y descubrir que hubo un malentendido y no tenemos las copias. Nos conviene anticiparnos, porque hoy no es el día de retomar esos ejercicios. La cosa fue así. Si recuerdan, en abril arrancamos con 2 ejercicios. Uno era mi máximo objetivo, que trataba de una cuestión individual, o sea, cómo conectar a un participante con las temáticas de inteligencia emocional. Y el segundo ejercicio se llama, genéricamente, ejercicio de inteligencia emocional. Noé, ¿te lo recuerdas tú que lo hicimos en abril y empezamos a bromear durante semanas que había que guardar esas hojas que estaban manuscritas? Ustedes lo hicieron en pareja, porque ahí están... ¿Te lo recuerdas, Noé? Comenta que no se acuerda la fecha, pero sí los tiene guardados, ya los está sacando ahí. Se llama dinámica de interacción. Confirmemos, por favor, entonces. Confirmemos que hablamos de lo mismo, verificamos que las tenemos, y ya nos quedamos re tranquilos para la semana que viene. Es muy posible que estemos arrancando con esos ejercicios. A ver, es parte de la dinámica interacción 1 y la dinámica interacción 2. Genial. Diferentes escenarios, ¿no? Genial, exacto, ¿no? Y que ustedes lo propusimos anónimo, de manera que está manuscrita, no sabemos qué pareja lo escribió, y la vamos a... Cuando veamos el principio del módulo 7, que son destrezas sociales, vamos a atacar a fondo ese ejercicio que nos va a llevar 2 o 3 semanas. Van a ver qué interesante que se pone el aprendizaje con el feedback de ese ejercicio. Entonces, confirmado que las tienen, ¿no? Porque, bueno, sacamos la lección de espera lo mejor y prepárate para lo peor. ¿Se acuerdan? Que era una forma de control emocional. Espera lo mejor, esperábamos encontrarlas, pero prepárate para lo peor. De repente pasó algo, se llevaron el mueble donde estaban, por error, en una mudanza, y no tenemos esas copias. Entonces, ¿para qué nos sirve esta técnica del ensayo emocional? Espera lo mejor, prepárate para lo peor. Que ahora estamos una semana antes verificando que las copias esas están. ¿Y para qué nos sirvió prepararnos para lo peor? Imaginar que no estaban, que las volveríamos a hacer. Esto supóngase que están frente al público, ¿no? Nosotros ya tenemos confianza y tenemos margen de tiempo y de espacio para corregir errores. Pero esta técnica que estamos comentando es vital cuando tú tienes que hacer una actividad de 8 horas con un grupo de personas en tu ciudad o en otra y no hay segunda vuelta. Como decimos en Argentina, no hay ensayo y error. Tienes que estar preparado para todas las eventualidades. Aquí entonces, ¿para qué nos sirvió? Que si no hubiéramos encontrado las copias originales de abril, haríamos de vuelta el ejercicio, para que cuando llegue el momento lo tengamos, ¿no? Y que no sea todo en el mismo momento, porque la gracia de esto es que hacerlo y dejarlo reposar el ejercicio, y pasar por un par de temas, y que uno se olvide lo que escribió, y que escribió cada quien sobre todo. Porque refresquemos otra cosa. Hay actividades abiertas, las podemos llamar así genéricamente, ¿no? Actividades abiertas y actividades cerradas. Actividades abiertas es que en una organización muy grande, o una consultora, o nosotros mismos organizamos un seminario o un taller para el que quiera venir. Entonces, lo lógico es que si son un grupo de 25 personas, no se conocen entre sí. Y eso es un panorama. ¿Qué pasa si son 20 ejecutivos que sí se conocen entre sí? ¿Quién me dice las diferencias posibles, esperables, entre un grupo heterogéneo o abierto de personas que no trabajan juntas versus un grupo homogéneo
o cerrado de personas que trabajan juntas. ¿Qué esperarían ustedes como diferencias? Y después retomamos lo del PowerPoint. ¿Quién me quiere comentar este detalle? Como facilitador, ¿debo esperar diferencias entre los dos grupos? ¿Y de qué tipo? Posibles, ¿no? No determinadas, pero posibles. ¿Cuál creen que tiene un poquito menos de libertad, por ejemplo, para expresarse? ¿El grupo abierto, que no trabajan entre sí, o el grupo cerrado, que se conocen todos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué presumen? ¿Quién se quiere anticipar a esa situación, a ese desafío? ¿Se entendió el planteo? Sería bueno que lo vuelvas a replantear, Abel, por favorcito. Claro. Rogelio, sería así. Tú vas a dar una actividad, ¿no? Yo soy una consultora que te contacto para que tú difundas una actividad corta de 8 horas de inteligencia emocional. Hasta acá no te dije de cómo está conformado el grupo. Entonces vos tenés dos posibilidades para imaginarte los grupos. Es para abierto, convocatoria por Facebook, por Instagram, por lo que sea, con publicidad, y que vengan profesionales de distintas partes, de Hermosillo o de Zacatecas, y tú das el seminario. Segunda opción, no, esto es para una empresa específica de software, son 16 ejecutivos y todos trabajan juntos. Entonces, en el panorama 1 es gente que no se conoce entre sí y van a interactuar. Grupo 2 son ustedes, por ejemplo, un grupo de ejecutivos que están en una misma organización y creo que en general pueden estar interactuando. Te preguntaba, Rogelio, ¿crees que hay diferencia de clima y de desarrollo de contenidos entre los dos grupos diferentes o no cuenta eso para el facilitador? ¿Crees que los dos grupos son totalmente iguales o va a haber diferencias? ¿Te entendí un poco mejor ahora? Sí. ¿Y cuál es tu opinión, tu impresión? Si alguien ya vivió la... A ver, Rafa, ¿qué dices tú? Entonces, Se acabó el micrófono, Rafa. No, tampoco. pasamos para acá. Ahí, escucha, Ahí ya. Ahí apareció el sonido. A ver, Rafa. se me mueve la configuración de audio. Yo creo que en un grupo como el nuestro, como ha sucedido, pues es como que tienes más confianza en compartir las cosas, ¿no? Porque normalmente nosotros ya nos conocemos. Y en uno más abierto, más heterogéneo, por decirlo de una manera, creo que sería un poco más complicado que la gente se abra para compartir sus experiencias, ¿no? Porque aquí hemos hablado de cosas muy personales, muchos de nosotros, cosa que no sería muy sencillo en un grupo donde nadie se conozca. Qué interesante, Rafa. ¿Y no podría suceder al revés? Tienes razón, ¿eh? O sea, tu planteo está bueno, es lógico. Hay un punto lógico en lo que has dicho. Y tenemos ejemplo a Sonora, pero pregunto, ¿te puedes imaginar que sea al revés la situación? Sí puede ser al revés, pero bueno, pero yo digo, como lo veo, para haber llegado, por ejemplo, nosotros a este instructorado contigo, es porque nuestros líderes tienen esa visión, ¿no? Y esa apertura a poder nosotros expresarnos de alguna manera, ¿no? Claro está que si, por ejemplo, tú vas y das un instructorado, aunque sea una empresa cerrada, igual que la nuestra, pero tienen un jefe a lo mejor más autoritario, pues los temas no van a ser tan abiertos, ¿no? Sí puede suceder, y puede suceder lo contrario también, ¿no? Yo creo que también en donde poca gente se conoce, también puede suceder que se abra la comunicación. Sobre todo yo creo que va muy de la mano cuando
Es gente muy extrovertida, ¿no? Gente que no tenga, porque también la personalidad tiene mucho que ver en ese sentido. Entonces, es mi opinión. Claro. Otra visión del asunto, otra impresión, o si han tenido una experiencia, no sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia para interactuando con otra organización, mínimo de 10 personas, ¿no? Porque si no es muy chiquito el grupo. ¿Alguien tiene otro punto de vista? ¿Quieren agregar algo? ¿Cómo se lo imaginan? Pues creo coincidir con Rafa también. Ahorita en lo que estamos viendo otros detalles aquí, me perdí, se había dicho que, o sea, como puede ser benéfico que sea un grupo muy homogéneo y totalmente heterogéneo también, puede servir desde dos sentidos. En primera, el homogéneo, que porque tiene tanta confianza y apertura a la discusión, al planteamiento de opciones, porque tú ya conoces cómo va a poder reaccionar un poco tu compañero, tu equipo de trabajo, pues puedes expresar las cosas, ¿no? Y tener en sintonía a todos el moderador. Y de la otra parte, la heterogénea, sí, pues es un grupo que no está propiamente consolidado, pero también te puede ayudar a que, como no están tan compenetrados ellos, plantearte cosas que los demás no te van a decir porque están en un círculo de confianza, pues. Yo creo ahí tendría que ver mucho la participación o el que el moderador o el conferencista o el instructor meta en cintura a todos, aunque el equipo pertenezca a cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Y pues eso va a ser al final de cuentas lo que hace al maestro más maduro en tener pues el sartén por el mango de dar una explicación concreta, correcta, y que a todos los oídos les llegue de manera directa. Claro, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Noé, porque yo les vuelco mi experiencia, ¿no? Si un grupo es heterogéneo, no encuentro motivos para que una persona haya pagado para venir a un seminario de inteligencia emocional a ocultar algún problema que tiene. ¿Qué lo frenaría para expresar un problema? Nada, porque no se conoce con los otros profesionales. Entonces eso me ha indicado mi experiencia hasta hoy. El grupo es heterogéneo, hay bastante libertad. Les voy a poner un ejemplo concreto para entender la diferencia entre los dos grupos. ¿Se recuerdan el test del doctor Henry Wiesinger de las 5 habilidades que nos daba un promedio en cada una? Y puede ser que a un individuo le den las 5 más o menos iguales, puede ser que dé muy arriba empatía y más abajo control, pero miren este detalle que me ha quedado grabado no por casualidad. ¿Qué pasa cuando un profesional, un ejecutivo, le da el puntaje más bajo, le da en motivación? Ahí hay un detalle importante. Si yo fui a una actividad libre, abierta, que no me conozco con otros profesionales, no está mi jefe, no hay directivos, yo constato que me dio abajo de todo motivación en el test. No pasa nada. No tengo ningún mecanismo de inhibición, porque nadie me conoce. Ahora, cambiamos el escenario. Estoy con un grupo de 15 colegas ejecutivos y está el jefe, o el jefe se puede enterar a través del facilitador de cómo dieron los resultados. Me dio abajo de todo motivación. ¿Se acuerdan que aclaramos mucho y lo volvemos a decir? No significa que eres una persona desmotivada. Ahí es donde interviene lo que dijo Noé recién. El facilitador tendrá que estar más atento y explicar mejor, con más énfasis las cosas para romper inhibiciones o romper malentendidos. Porque, insisto, en el primer caso no me conoce nadie, pregunto con mucha apertura, ¿y qué significa que me dio abajo de todo motivación? Y voy a escuchar con mucha avidez el feedback que me dé el facilitador u otras personas que
a que le dio resultados parecidos. Pero si estoy en el ámbito de una organización, la cosa cambia. Un poquitito de inhibición me puede dar tener que preguntar o contar que me dio abajo de todo motivación. Entonces ahí, como dice Noé, tenemos que estar atentos como facilitadores, como instructores, a entender esa situación. Esto sería como empatía de grupo. Uno puede tener empatía con el cónyuge, con los hermanos, con los hijos, con los padres, y también un facilitador tiene que tener empatía con un grupo. ¿De dónde viene el grupo? ¿Se conocen, no se conocen, están en conflicto? Son muy... Por ejemplo, otro detalle. Yo creo, por ahí me equivoco, porque tampoco puedo asegurar lo que voy a decir, pero me parece que todavía en la mayoría de las empresas de Latinoamérica prima el espíritu competitivo sobre el cooperativo. Esta es mi sensación. ¿Alguno de ustedes me quiere dar su parecer? Si ustedes creen que es al revés, si están de acuerdo por contactarse con otras empresas, los proveedores, los clientes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que Sonora es una empresa más en México o es un poquito excepcional? Se lo planteo de esta manera también. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Acá ninguno de nosotros tiene datos concluyentes, pero estamos intercambiando impresiones, ¿no? De tipo cultural también. ¿Cuál es la visión de ustedes? Que en la mayoría de las empresas, ¿qué suponen que prima? ¿El espíritu cooperativo entre un grupo de gerentes o el espíritu competitivo? Sensación, nada más, una opinión. Buenas tardes, Rubén. Sí, ¿qué te parece a ti, Rubén? Bien. Pues mi punto de vista es, me voy a muy barbero. Comparado con otras empresas, pues donde he laborado, por ejemplo, sí siento que aquí se nos da un poquito más de libertad, ¿no? A poder emitir nuestra propia opinión, ¿no? Y también, digo, comparando el clima, pues, organizacional y la manera de ser de los jefes, pues, con otras empresas, pues, es muy distinto porque, pues, casi en las empresas donde vas y trabajas, por lo general es lo que el jefe dice y eso es, y punto, y hazle como quieras, pues. Y aquí hay, no encuentro la palabra para decirlo, pero hay como apertura, pues, a dialogar y se toma en cuenta, pues, la opinión de todos y de cada uno, al final de cuentas, ¿no? Y casi todo es consensado, pues, ¿no? Casi todo es, si no es que todo, pues, se toma en cuenta la opinión de la gente, pues. Y eso yo creo que es lo que hace grande a Sonora Natos y muy distinta, pues, a muchas de las empresas en México, ¿no? Lo veo muy bien, muy positivo, ¿no? Por eso usé el término, si te parece, Rubén, usé el término cooperación. Me parece que lo que tú has descrito es un grupo humano que coopera para tomar las mejores decisiones posibles. Así es. Hay otras palabras posibles, pero ¿estás de acuerdo que sería más cooperativo que competitivo? ¿Estás de acuerdo con eso? Así es mi forma de verlo. Entonces, volviendo a la recomendación de Noé, que estuvo muy bien, un facilitador no puede ignorar, y después le pregunto a Rogelio si ha quedado claro el punto, un facilitador o instructor que va a trabajar con un grupo, un día, una semana, un mes o un año, no puede ignorar cómo está el grupo, de dónde viene. Si no se conocen, no se conocen, pero si se conocen, hay varios escenarios posibles. Son competitivos, muy competitivos, o equilibrados con la cooperación, o muy cooperativos, y han descuidado un poco lo competitivo, porque competitivo tampoco es una mala palabra, son estilos de conducción y de trabajo. Entonces, hay que hacer empatía para ver cómo manejamos la información. ¿Y por qué esto es así? Porque si yo voy a dar marketing, nadie se va a exponer. Yo voy a dar una empresa marketing, ¿no? Me contrató, Jorge me contrató para darle a una empresa de Hermosillo
un seminario de neuromarketing. Si yo, mientras estamos charlando y discutiendo de neuromarketing, incluso intercambiando experiencias, nadie se está exponiendo subjetivamente, porque la temática es neuromarketing. Lo delicado, lo especial de inteligencia emocional, es que no vas a desarrollar bien los temas si no hay una comunicación abierta, como dijo Rafa hace un ratito. Tiene que haber una confianza, una actitud de apertura para que los temas de inteligencia emocional se desarrollen adecuadamente. Entonces, entre la versión de Rafa, que tiene que haber eso, y la de Noé, que la tiene que crear el facilitador, el instructor, tenemos medio cerradito el tema que se dio espontáneamente hoy, de cómo encarar a un grupo. Y ahora le pregunto de nuevo a Rogelio si quedó más o menos aclarado a dónde fue este tema que tiene relación con el PowerPoint, ¿no? Que ahora lo repasamos. Rogelio, ¿estás ahí? No te veo conectado. Sí, aquí estoy. A ver. Es curioso que la primera vez que no veo a alguien. Ah, sí, el loguito verde eres tú. Claro. El loguito verde, muy bien, Rogelio. Bueno, quedó aclarado entonces. Sí, muy interesante. A ver, y yo en lo personal creo que es un equilibrio el que se debe lograr, ¿no? Entre competitividad y cooperación. Ambas son excelentes dentro de una empresa, ¿no? Lo importante es, y sobre todo la labor del capacitador, es lograr un equilibrio entre ambas, ¿no? Por el bien común. Claro. Refresco que hay una obra, ya que Rogelio lo mencionó, un autor, para tratar de describir los dos mundos que se viven en una organización, que vamos a competir contra otras organizaciones, y también, lo querramos o no, competimos entre nosotros un poco y otro poco cooperamos. Hay un autor que creó un término que es competencia. Competencia. Es un libro interesante que ya se los voy a subir a Dropbox. Entonces, él dice que las empresas son un entorno singular porque vamos a cooperar y a competir al mismo tiempo, pero en diferentes grados, según la cultura de cada empresa, ¿no? Entonces, bueno, Rogelio sugiere, igual que el autor el autor lo dice todo con el título, ¿no? Hay que tener en cuenta las dos, la cooperación y la competencia. La competencia, si lo quieren suavizar, no es que competimos entre nosotros a ver quién es el más lindo y el mejor, pero sí competencia significa medición de datos, y no necesariamente medición de datos entre las personas, sino medición de datos entre los departamentos, o como me contó Rogelio al principio, medición de los datos del 2019 versus 2018. Eso también es como competir con uno mismo. ¿Estoy mejorando? Bueno, ¿y por qué? ¿Qué hice de distinto en el 2019 que no hacía en el 2018? O al revés. ¿He desmejorado? ¿Ha caído mi performance, mi eficiencia, mi cuota de ventas? Bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó en el 2019 que caí respecto al 2018? A todo eso lo podríamos agrupar con el término competencia, que finalmente, nos guste o no nos guste, todas nuestras sociedades son competitivas, ¿no? Bueno, entonces, si tienen abierto el PowerPoint, habíamos quedado en el último paso. Por suerte para todos los compañeros que no estuvieron antes, especialmente a Rafa, que creo que hace rato que no te veía, Rafa, vamos a hacer un repaso de todas, leyendo lo que dicen los autores, porque ¿se acuerdan que encaramos al revés? Yo propuse, y eso es algo que recomiendo siempre hacer con los grupos, con los participantes, más que volcar enseguida los contenidos que nosotros tenemos, que hemos seleccionado de grandes autores, que van a imponer respeto y van a tener su peso, antes que nada preguntarle a la gente, ¿cuál es tu experiencia con esto? ¿Qué opinas de hacer preguntas con final abierto? ¿Viste esta expresión en otro seminario o en otra actividad? Cuando nosotros arrancamos al revés, dando la participación al grupo, ahí ya tenemos envuelto el primer aspecto del que hablamos hoy. Estoy no solamente haciendo activo
a ese grupo, rompiendo el hielo, como se dice coloquialmente, etcétera. Estoy recibiendo información, cómo habla un participante, cómo lo escuchan los demás, si van a ser muy activos, si los tengo que frenar o los tengo que incentivar porque nadie quiere hablar. Por ejemplo, les voy a poner dos extremos, y con un poco de humor, ¿no? Si ustedes vienen algún día a dar un seminario en Buenos Aires, yo estoy seguro que ustedes tienen que frenar a los porteños. Porque si ustedes no los frenan, los porteños, entre los que me incluyo, no les vamos a dejar desarrollar los contenidos. Somos muy habladores, somos a veces demasiado exuberantes, demasiado extrovertidos. Versus, si ustedes lo van a dar a Quito, según mi experiencia hasta hoy, ¿no? Y es un esquema sencillo y dije que con un poco de humor, en Quito van a tener que hacer todo lo contrario. Van a pedir rebobino. Ustedes van a pedir una opinión de algo en Buenos Aires y van a tener que frenar al grupo. Porque los argentinos no vamos a parar de hablar. Ustedes van a Quito y piden la opinión del grupo y se va a hacer un silencio importante durante un par de minutos. Hasta que, como dijo Noé, la cintura, la habilidad del facilitador o del instructor con un chiste, con una anécdota, con algo que escribe en el rotafolio y ayuda, rompen el hielo de los quiteños, porque los quiteños son muy reservados, son gente muy callada. Entonces ahí tenemos un ejemplo, una antítesis de los dos estilos extremos, ¿no? Busqué los extremos a propósito. Tal vez México esté en el medio, no sé, ¿cómo se ven ustedes a sí mismos? ¿Cómo es el público mexicano promedio? ¿De quién estaría más cerca? ¿De los porteños o de los quiteños? Sí, bueno, a ver. ¿Qué dices, Jorge, tú? Está bien que hay diferencias también en las distintas ciudades, ¿no? Creo yo que por lo general la gente en Ciudad de México podría hablar mucho más si creemos, ¿no? Que son como más labiosos, pues decimos aquí, ¿no? Pero creo que no somos tan secos como dices que son los quiteños. Sí, somos un poco más sociales, más participativos, pero sí pudiéramos pensar que la gente que vive o trabaja, etcétera, en Ciudad de México, sí se vuelan la barda, ¿no? Así similar como a los de Buenos Aires. Bien. Bueno, entonces todos estos detalles son importantes para la facilitación, ver cómo viene un grupo, porque hace a la esencia de nuestras habilidades, ¿no? Están las dos funciones del facilitador, atajar o empujar. Empujar a un grupo a que participe o los tengo que frenar. Y eso lo hace la empatía. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Salió un tema, empezamos a charlar espontáneamente y recalamos en el paso 7, el último, de lo que muestra el PowerPoint, que es establecer límites. Y yo propuse el jueves pasado que cada uno de ustedes traiga imaginado o vivido o vivida una situación en la que tuvieron que establecer límites, en plural, luego de hacer empatía. ¿A alguien se le ocurrió una situación, un caso concreto o una situación imaginaria, prototípica? ¿Qué será que estoy escuchando a una persona y de repente llego al séptimo paso y me digo a mí mismo, imaginemos primero que es en silencio, oye, qué curioso, llegó la hora o el momento o el minuto de establecer límites. ¿Qué podría significar esto? ¿Qué se imaginan que es establecer límites mientras estamos haciendo empatía? ¿Cómo será la situación? ¿Qué implicará? Buenas tardes, Abel. No sé, se me ocurre algo. ¿Qué dices, Rubén, tú? En la clase pasada hablábamos del paso anterior, ¿no? Que era el de los tiempos, ¿no? Esperar los tiempos. Respetar los tiempos. Y damos ejemplos ahí
bueno, yo en mi caso di ejemplos por ejemplo, si estás platicando con una amiga, por decir algo, un amigo que está pensando o vaya en medio de un proceso de divorcio, de saber cuándo, ¿no? Cuándo emitir una opinión, para después, como dijiste tú, y lo anoté porque me gustó mucho, ¿no? Dijiste que después andamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no? Entonces, en ese mismo tema, ¿no? Quizá yo lo pudiera ver como el límite sería qué le vas a decir a la persona, ¿no? En este caso a tu amiga, a tu amigo. O sea, una cosa es cuándo se lo vas a decir, si amerita o no amerita que tú externes una opinión acerca del esposo, de la esposa, acerca del divorcio pues, que están llevando a cabo, y la otra es qué le vas a decir, o sea, no puedes echarle, como decimos aquí, no puedes echarle tierra a la otra parte, pues, tratando de quedar bien con tu amigo o con tu amiga, porque después, como decimos, te va a salir el tiro por la culata, pues ellos arreglan sus cosas, no se divorcian o vuelven, lo que sea, y el que quedas mal eres tú. Entonces, yo así lo vería, ¿no? Como pensar bien qué te vas a decir si es que vas a abrir la boca, ¿no? No sé, sería, para mí, así lo entiendo, ¿no? En ese contexto. Bueno, muy bien. Rubén nos ha contado una posibilidad, que el autor de esto, que ya veremos qué dice, por ahora no nos importa mucho, porque nosotros también somos creativos y tenemos experiencia de vida. Rubén dice, posiblemente establecer límites sea establecer límites de comunicación. Y tengo que fijarme qué voy a responder después de escuchar un tema delicado, porque si no soy psicólogo o de otra profesión que es pertinente mi comentario, no puedo responder cualquier cosa. Porque si no, bueno, se acordó Rubén de la frase, voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano. O sea, arranqué escuchando muy bien, pero cuando tengo que dar un feedback de mi empatía, meto la pata, como decimos en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Muy bien, Rubén. Yo lo acepto que es congruente lo que dijiste. Yo me imagino otra posibilidad, que es la que yo tengo en mente. Pero, ¿alguien tiene otro punto de vista? Puede ser que sea establecer límites de otro tipo, no de límites a mi comunicación. ¿Qué otro establecer límites podría ser? A ver. Sí, ¿qué dices? Yo me lo imagino más como esa empatía, en algunas veces querer ayudar a las personas. Yo tengo una anécdota medio chistosa, le pasó a mi mamá. Ella queriendo ayudar a una amiga de ella, aquí son comadres, ¿no? Entonces a una comadre pues, de ella, para que trabajara, se comprometió a trabajar en el puesto de comida de una escuela aquí. Entonces al final la señora pues dijo que no quería trabajar ahí, casi así como que, porque le decía a esta amiga, no, pues ocupo trabajo, y mi mamá se movió por 1000 lados y consiguió el puesto de comida para que trabajaran y le dijo que no, ¿no? Entonces durante todo el ciclo escolar tuvo que trabajarlo mi mamá, no que no pudiera ella, pues, pero no era realmente trabajo para mi madre, sino para la amiga, pues, de ella, ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo como eso, pues, que mi mamá no se puso un límite o no reconoció cuál era el límite de esa plática que tenían, se comprometió de más y, bueno, por todo un año escolar tuvo que levantarse a las 4, trabajar todo el día, hacer muchas actividades que normalmente no hacía, ¿no? Interesante. O sea, es otra cosa congruente que acabamos de escuchar. Una persona con espíritu de ayuda le ofrece algo a otra, pero no mide bien las consecuencias o no toma recaudos para que no pase lo que contó Jorge. Entonces, esa ayuda, que iba a ser bien intencionada, pero acotada, se convierte en un problema para la persona que tuvo la buena voluntad de ayudar. Seguramente por una falla del otro ser humano, pero ¿lo tenemos que contemplar o no esto? ¿Dónde conocieron ustedes un ser humano perfecto, del que se pueda confiar al 100%, que no se equivoque en algo o que no vaya a fallar el día de mañana? Entonces,
Está bien, segunda alternativa la de Jorge, ¿no? Cuidado con intentar ayudar u ofrecer algo que no estemos seguros que podemos sostenerlos o que tengamos una garantía de que va a ser una ayuda acotada. Y con lo de Jorge se acercó a lo que les quiero expresar yo. Algo muy común. A ver, Rafa, tienes otra. Dime. Otra posibilidad más. Bueno, en mi experiencia, ¿no? El límite, y eso yo lo he trabajado ya los últimos años, es aprender a decir que no. Normalmente sucede, ¿no? A mí sí, no sé, tengo debilidad por ayudar a la gente, ¿no? O sea, soy un corazón blando para todo. Pues la verdad sí, pues poco a poco he ido aprendiendo que no puedes ayudar a todo el mundo, ¿no? Poco a poco he ido aprendiendo que no a todos les puedo decir que sí y que sí los puedo ayudar. Ese tipo es algo más, a lo mejor personal, pero lo puedes generalizar, ¿no? El aprender a decir que no, ¿no? En muchos conceptualizaba muchas cosas, ¿no? Bueno, no sé, era mi participación. Bien. Entonces, aprender a decir que no en varios terrenos cuando realmente tú no puedes. O sea, yo te creo, por lo que ya te conozco, Rafa, que no te conozco tanto, pero sé que estás hablando de verdad, que eres una persona orientada a ayudar, pero ya aprendiste por experiencia, por madurez, que no se puede ayudar indefinidamente. Nadie puede hacerlo, en ningún terreno. Ni la Madre Teresa podía, que entregaba toda su vida, pero sus recursos eran limitados. Yo les quería señalar, tomando en cuenta todo lo que contaron, que uno de los aspectos más problemáticos del liderazgo, que es el próximo módulo, es cuando te cuentan en las organizaciones, al llegar a este punto, mira, yo tengo la puerta de mi despacho abierta para todo el que me quiera venir a contar sus problemas, o sus dilemas, o sus ideas. Pero, y ese pero es muy importante, porque te empezaron contando algo bueno que se les ha convertido en un problema. Cuando te dicen pero, tú le dices, bueno, continúa, te escucho. Pero hay gente que no sabe cuándo y dónde parar. Entonces les digo, esto que les estoy contando, digamos que está, si hay, vieron que cuando yo les comento mi experiencia, no son cosas al 100%. Vieron que de todos los datos de los que podemos hablar, por ejemplo, la distribución de la riqueza en México, ¿qué te arma un estadístico enseguida? Te arma un triángulo, porque es la figura clásica para ilustrar estadísticas. Entonces te dice, acá arriba en la pirámide están los ricos. Los ricos son pocos, y están acá arriba. Y acá abajo está la gente más pobre, y en general, por algo la pirámide o el triángulo es tan efectivo para reflejar estadísticas, porque acá está el grueso y acá está la minoría. Entonces, yo ahora les estoy contando, ¿no? El 100% es el triángulo o la pirámide. Yo les estoy contando que en la mayoría de los casos de problemas de liderazgo, cuando un líder ya se abrió un poco, ¿no? Porque también ustedes pueden tener que enseñar mucho empatía, porque una persona no tiene de verdad la puerta abierta de su despacho. Entonces, cuando ustedes captan eso, tienen que trabajar más. Bueno, a ver, ¿por qué no escuchas a las personas? ¿Por qué te cuesta ponerte en el lugar de ellas? Etcétera. Pero ahora estamos presuponiendo que una persona ya está madura, algo leyó el libro de Goleman, le interesó, vio algunos videos de Jürgen Klarik, que está en marketing, pero también habla de inteligencia emocional. Ya está convencido y empezó a practicarlo, sus habilidades. Pero viene y te dice, pero ahora tengo un problema nuevo. ¿Cuál es el problema nuevo? Que antes a mí el manejo de mi tiempo era muy eficiente, pero yo no escuchaba a nadie, por eso era eficiente. Y ahora me parece que me pasé al otro lado del péndulo, al otro extremo. Vienen los compañeros o los colaboradores a contarme sus problemas y una parte de ellos, de nuevo la pirámide, por ahí es al revés ahora. La mayoría tienen criterio y saben contenerse en tiempo y forma. Pero hay una minoría que no la estamos juzgando
porque por ahí son los más angustiados, los que tienen más problemas familiares, o los que han tenido una infancia más difícil. Este pequeño grupo desequilibra mi tiempo semanal. Entonces el líder te va a pedir ayuda con este séptimo y último paso. Oye, ¿cómo se establecen límites con las personas? Porque si yo le digo a Juan, Juan, vení, contame tu problema. Y Juan estuvo 15 minutos y me contó su problema y me dijo, luego te cuento más por WhatsApp o por mail porque sé que estás muy ocupado y te agradezco enormemente que me hayas escuchado porque me hizo muy bien. Caso A. Caso B, lo llamo a Pedro. Viene Pedro, empieza a contar su problema. 15 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos. Y justo cuando yo estoy por empezar a interrumpirlo, se le llenan los ojos de lágrimas y me está contando que está su mamá moribunda. Entonces, la cosa está muy complicada, porque ahora yo justo tengo que establecer límites en el momento más difícil. Entonces, de todo esto hay que pensárselo, reflexionar y encontrar técnicas, que son las que están en el módulo siguiente. En el módulo 7, nosotros vemos lo que se llama en inteligencia emocional las destrezas sociales. Porque si bien acá, y vean lo que hablamos muchas veces, ¿no? El solapamiento de las habilidades. Por ejemplo, con Pedro, que hace 40 minutos que para sin hablar. Autoconciencia. ¿Qué estoy sintiendo de la situación y qué estoy pensando? Si estoy pensando que se está aprovechando de mí, es un panorama. Si estoy pensando, pobre hombre, no sabía que estaba tan mal, es otro panorama. También puedo estar pensando, ¿cómo le explico que no tengo más tiempo, que tengo una junta? Entonces, eso es autoconciencia. Segundo, control. ¿Estoy transpirando? ¿Me están temblando las manos o la voz para intervenir? ¿O ya pensé un plan y tengo bajo control mis propias emociones? Tercero, motivación. ¿Cuánta motivación tengo para seguir escuchando? ¿Tengo un vínculo muy fuerte con esta persona y me ayuda ese vínculo a seguir escuchando o está muy debilitada la situación y tengo que echar mano de otro tipo de motivación? La cuarta es en la que estamos. Ya lo escuché 40 minutos. Tuve empatía con él. Pero resulta que el autor de estos 7 pasos nos deja en el límite. Vieron que, les voy a contar una cosa, les voy a contar un chiste. Les voy a contar un chiste, espero que les cause gracia, ¿no? Porque por acá es más difícil. Resulta que había un señor que vivía justo en la frontera entre Finlandia y Rusia, ¿no? Entonces, cada vez que iban los rusos a hacer el censo, los rusos que estaban muy bien intencionados le preguntaban al señor si quería pertenecer a Finlandia o a Rusia, porque estaba exactamente en la frontera. El señor tenía 40 años. La primera vez que le hicieron el censo, dijo, no, yo quiero estar en Rusia. Para mí yo estoy en Rusia. Entonces los rusos lo anotaron y estaba en el censo ruso. Volvieron todos los años siguientes y el señor siempre le aclaraban, es que usted está justo en la frontera. Necesitamos que usted declare si se siente en Finlandia o se siente en Rusia. El tipo siempre contestaba Rusia. A los 68, para poner un número, hubo una sorpresa. Les dijo, no, este año me voy a ser finlandés. Sorprendidos, 33 años seguidos les andaban. Dijeron, ¿qué pasó? Pasó que los inviernos rusos me están matando. Entonces, ¿cuál es el chiste? No existe el invierno ruso. El tipo siempre vivió en el mismo lugar. Pero hay que establecer una línea imaginaria en la cual de acá para allá es Finlandia y de acá para acá es Rusia. Entonces, de acá para allá es autoconciencia y de acá para este lado es control, pero es una línea imaginaria. Entonces, este autor, fíjense que en el paso 7 se desliza, para mi gusto, y ahora lo debatimos, se desliza insensiblemente hacia las habilidades sociales, hacia la última de las competencias de la inteligencia emocional. Porque si tú tienes que... ¿Qué sería empatía pura?
¿Se acuerdan la anécdota del cura que lloró con los padres que perdieron su hijo? Lloró 40 minutos seguidos con ellos y no dijo nada. Ahí tenemos un caso de empatía pura, pero en el liderazgo muchas veces no va a alcanzar la empatía pura. Tú no puedes escuchar a un colaborador en problemas 40 minutos y cuando terminaste le dices, lamento lo que te está pasando, y ahí queda todo, porque se supone que la persona fue en busca de una orientación, de que le des una ayuda, de que le propongas algo, de que tomes alguna decisión que lo favorezca o que le dé un respiro. Entonces, ese es el desafío del liderazgo. El cura es un guía espiritual que pudo aplicar 100% la empatía, pero en las organizaciones son raros los casos de 100% de empatía. Es cuando un colaborador perdió a su padre. Entonces, me lamento con él, nos quedamos en silencio, le puedo dar un abrazo y nada más. Empatía 100%. Pero ¿qué pasa si viene y me cuenta que está divorciándose y que el divorcio le está afectando su trabajo? Y yo lo he notado. Entonces, como líder, aparte de hacer empatía, tengo que establecer límites, tengo que dar sugerencias, tengo que enseñar una técnica para ayudarlo, tengo que hacer un acuerdo. Todo eso ya no es empatía pura, son destrezas sociales. Entonces, establecer límites, ya lo escuchamos varios, de situación, de aprender a decir no, marcar que el tiempo está pasando y ya es demasiado el tiempo que ofrecí. Propongo no resolverlo ahora, ese dilema, porque tenemos el módulo 7 por delante. Pero quedó claro, ¿no?, que no hay posibilidades, o son excepcionales, de hacer empatía sin considerar que hay que establecer límites. Bueno, entonces, ¿qué les parece si las repasamos a las 7? Y ahora sí, al leer a los autores, todos los comentarios que ustedes quieran agregar, los intercalamos. ¿Les parece bien? ¿Los tienen todos en la pantalla? Bueno, ¿cuál era? Hacer preguntas con final abierto. Repaso y texto de los autores, ¿no? Las preguntas con final abierto expresan empatía porque muestran respeto. Y esto lo dijeron ustedes. A ver si van recordando todo lo que ustedes aportaron, que es lo que dicen los autores, en definitiva. Porque esto sale fruto de la experiencia. Preguntas con final abierto expresan empatía porque muestran respeto por las reacciones y respuestas únicas del individuo. Cuando haces una pregunta abierta, comunicas el hecho de que quieres aprender de la otra persona y que estás verdaderamente interesado en su punto de vista. Renuncias al control. Ven que hay palabras en amarillo, tan enfatizadas. Eso sí me pertenece, ¿no? Es como que yo resalto de lo que dice el autor porque me parece importante marcarlo en un seminario. Es la tarea de un facilitador, ¿no? Marcar palabras claves en un texto. Renuncias al control, que es una tentación muy común. Ya vamos a ver lo que dice Stephen Covey más adelante en una pantalla sobre esto, que parece fácil esta renuncia, pero es re difícil. Renuncias al control y permites que la otra persona te guíe hacia donde ella quiere o necesita que tú vayas, en lugar de mover la conversación en una dirección específica. Bueno, me parece que está bastante claro, pero me encantaría si alguien en cada pantalla hace un comentario con una idea, con un caso, con un, no sé, o con una objeción, ¿no? O con una excepción. Hacer preguntas con final abierto. O si alguien quiere refrescar un concepto para los compañeros que no estuvieron, si alguien quiere exponer, podemos jugar a esto, ¿no? Leemos el texto y alguno de ustedes practica el ejemplo. Expresar un ejemplo de una pregunta con final abierto. ¿Quién quiere practicar? Facilitación. Pero es una alternativa. O poner un ejemplo, o hacer un comentario, o marcar una excepción posible, como si estuvieran frente a un grupo, ¿no?, de personas. Y ustedes tienen que hacer el cierre de esta pantalla, de esta cuestión de hacer preguntas con final abierto. ¿Quieren poner un ejemplo?
¿Cómo sería una pregunta con final abierto? De las tantas posibles, ¿no? Hubo un incidente, supongamos que hubo un conflicto entre dos colegas. Jorge, tú, ¿cómo le plantearías una pregunta abierta? A Rafa, por ejemplo. Iba a dar otro ejemplo, pero a ver. Bueno, no, entonces, perdón. Iniciativa pura. Da tú el ejemplo. Pensaba, digamos, yo quiero aprender de ciencias de la comunicación y le puedo preguntar a Noé. Oye, Noé, ¿verdad que tú estudiaste en la Universidad Comunicación? Y como que le doy a entender que quiero que me cuente de eso, ¿no? Bien. Es un ejemplo. Es un ejemplo light, Jorge, para mi gusto. O sea, está bueno, pero me gustaría que surja un ejemplo un poquito más complicado. Si me permite saber. Lo que rescato, Jorge, lo que rescato de lo que dijiste, en términos de inteligencia emocional pura, es un poco light. Pero fíjense qué interesante para obtener información. Fíjense cómo Rogelio se pasó, digamos, a otro aspecto de la cuestión. Si quieres aprender de una persona, no hay nada más extraordinario que hacer preguntas abiertas. Porque si tú quieres aprender de una persona, pero le haces preguntas cerradas, a ver si te interpreté bien, Jorge. Si yo le hago a Noé preguntas cerradas, él tiene el derecho a contestarme por sí o por no. ¿Y cuánto aprendo yo con eso? Así que muy interesante el ejemplo de Jorge para entender que lo cognitivo está incluido en la pregunta abierta. Él lo llevó al terreno de que quiere aprender sobre ciencia de la comunicación. Entonces, aun cuando sea un tema más cognitivo que emocional, fíjense la utilidad, que no tiene excepciones casi, gracias al ejemplo de Jorge, de la utilidad de las preguntas abiertas sobre las cerradas. ¿Cuándo se hacen preguntas cerradas? Bueno, la policía, los jueces, ya lo vieron en las películas, en la serie, ¿no? Bueno, conteste, ¿usted reconoce esta foto, sí o no? Porque, claro, un juez, un abogado, necesitan mucha precisión. Pero si Jorge quiere aprender ciencia de la comunicación con Noé, y te repregunto esto, Jorge. ¿Tú piensas que si le haces preguntas abiertas a Noé, ¿es también para él más cómodo contestar o no? Que hasta ahora hablamos de los beneficios tuyos. Cuando le haces preguntas abiertas a Noé, tú vas a recibir más información, pero la pregunta de la empatía sería, ¿pero a Noé le caerán mejor las preguntas cerradas o las preguntas abiertas? También hay que preguntárselo eso, ¿no? Sí. Sí, ¿Y tú qué dices? ¿Cuál es tu impresión? Nada más, no, pero sí creo que casi todas las personas les gusta hablar de ellos mismos y de lo que les gusta, entonces sí yo pienso que a la mayoría de las personas les caería bien una pregunta con final abierto. Excelente respuesta, Jorge. Me hiciste acordar de algo extraordinario que dice Brian Tracy. Ya una vez les recomendé que si encuentran un material, que yo tengo mucho, se los voy a ir pasando, pero también si ven algo de este hombre en internet o algún libro, consideren que es una persona que no pasó por ninguna universidad norteamericana y está número 1 en Google en el mundo como instructor en ventas. Es el autor más leído de todos los tiempos en cuestiones de venta, influencia personal, negociación. Y Brian Tracy en sus seminarios hace un experimento maravilloso, que yo se lo copié y lo vamos a hacer acá. Bueno, y después vamos al cortecito. Él decía que cuando tú tienes que vender algo, vamos a poner varios ejemplos para que quede clarísimo lo fuerte que es su regla, que no tiene casi excepciones. Si yo tengo que venderle algo a Rafa, o tengo que negociar algo con Rafa, o tengo que reclamarle algo con Rafa, o lo que se quieran imaginar, yo tengo que hablar con Rafa. Es muy posible que si yo llego a su oficina y empiezo a hablar y hablar, la queja, la negociación, le quiero vender. Rafa, cuando yo te estoy explicando esto, por ejemplo, si suponte que llego a tu oficina y te hablo vamos a hacer el experimento en vivo, Rafa. Suponte estos dos casos. Yo llego a tu oficina y estoy tan entusiasmado con Brian Tracy
que te pregunté por respeto si tienes 5 minutos para escuchar algo que te voy a contar de Brian Tracy. Tú me das permiso y yo te empiezo a contar. Y ahora viene la prueba más o menos estadística. Te pregunto, si yo te interrumpí en una tarea difícil y tú tienes un día cargado, ¿es posible que durante los 5 minutos que al final se hicieron 10, porque vieron cómo somos los seres humanos, me va a llevar solo 5 minutitos? Esto sucede en México, en Argentina y creo que en casi todas partes del mundo. Cuando me toca hablar a mí, solo van a ser 5 minutos, pero por reloj nunca se va a cumplir eso. Vieron los debates presidenciales que tienen que tener moderadores y demás. Cuando yo te estoy hablando en el minuto 7 de Brian Tracy, Rafa, ¿es posible que se te cruce un pensamiento de algo que hablaste con tu esposa a la mañana y no le contestaste, de un tema con tu hija, o de una cuestión que quedó pendiente con Rogelio, o con Héctor, o con Rodrigo? ¿Es posible o no es posible que en el minuto 7 suceda eso? ¿Te suceda eso a ti? ¿Qué dirías tú si yo te lo pregunto de buena fe? ¿Tú qué me responderías de buena fe? ¿Que a tu cerebro le puede pasar eso o que no? ¿Que nunca le pasó? Le pasa. Claro. Regularmente, eso regularmente me sucede. Si me sucede más con mi esposa, ¿no? Que yo puedo llegar a la casa y honestamente yo voy con 1000 pendientes de aquí todavía y un chorro de cosas y traigo muchas cosas. Y empieza a hablar la mujer y honestamente a veces pues no la escuché, simplemente fue, ¿y qué te dije? A la madre, no me acuerdo qué me dijiste. Y sí, pues a veces me cacha, a veces no me cacha, pero regularmente sí sucede, sobre todo cuando se alarga en un tema que, no sé, o sea, o no te atrapa de inicio, o simplemente no tienes ganas de hablar de eso, ¿no? Y por respeto, pues prefieres que siga el tema, ¿no? En realidad, creo que todos por cortesía lo hacemos, ¿no? Así bueno, es. me alegro y te agradezco la respuesta tan sincera y concreta. Es porque no somos nosotros, Rafa. Este es el acierto de Brian Tracy, que este experimento lo planteó antes de que existieran las neurociencias. Se sabe que una persona, por ejemplo en la escuela, después del minuto 40 ya no puede prestar mucha más atención. Y tú dices, y sobre todo si no me interesa, y es muy bueno tu comentario, pero lo curioso es que dicen los especialistas que aun cuando te interese el tema, tu cerebro sigue trabajando en piloto automático en los problemas del día. Aun cuando te interesa lo que yo te estoy contando de Brian Tracy y te lo anotás, oye, qué bueno, me voy a ver un video de este hombre, ¿cómo me dijiste que se llama el video? Yo te lo digo, pero claro, después como sigo hablando, tu cerebro necesita conectarse con los problemas, porque el reloj va corriendo. Bueno, eso es lo más normal que sucede en una conversación cuando no introducimos la regla de Brian Tracy. Pero cuando introducimos la regla de Brian Tracy, miren lo que sucede, un milagro. Miren lo que va a pasar. Dice Brian Tracy, ¿usted quiere controlar una conversación? ¿Qué presuponemos de entrada? Ojalá que sea para bien. Pero ¿qué nos dice el principio de realismo? Freud lo llamaba el principio de realidad. Ojo que este principio lo usan las personas buenas y las malas también. Lo usan los buenos vendedores, los buenos líderes, los buenos padres, los buenos docentes y también los buenos manipuladores y lamentablemente los buenos psicópatas. La regla está más allá de la moral. ¿Qué dice Brian Tracy? Que yo puedo controlar la conversación con Rafa, escuchen bien, aquí ahora va el misil, por tiempo ilimitado, mientras no tengamos que ir al baño, por tiempo ilimitado. ¿Cómo se hace eso? ¿Hacemos un roleplaying de 5 minutos, Rafa? Rafa, ¿en qué año entraste en Sonora? ¿Te recuerdas el año que entraste en Sonora? 2006. 2006. ¿Y cómo fue el proceso de haber entrado en la empresa? ¿Cómo pasó? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se dio el proceso? Cuéntame cómo entraste en Sonora. En una borrachera. ¿En serio? En serio, en una borrachera con Brito. De hecho, este trabajo me lo había ofrecido Rogelio, tengo bien presente, iba en el camión y me lo topé ahí de casualidad. Honestamente casi nunca tomaba esa ruta yo.
y me lo topé y me ofreció el trabajo. Y yo estaba bien donde estaba trabajando, me acaban de aumentar un poquito el salario, se sentía cómodo y le dije que no. Y alrededor de los que 3, 4 meses después, en una borrachera, somos compañeros de la escuela, estábamos el Brito y con amigos en común. Y Brito me hizo el comentario, o sea, de hecho se lo ofreció a mi esposa, que hoy es mi novia, que actualmente es mi esposa. Pero me dijo ella que no quería viajar, nada, pero pues Rafa. Entonces ya le dice ella, pues Simón, mándamelo, me dice. Y trae un proyecto Héctor relacionado a la cuestión de maquiladoras. Y en ese rubro fue como entré yo. Así fue. Parece a propósito, ¿no? Una anécdota tan deliciosa que fue en una borrachera. Entonces vos al principio dijiste que no, la primera vez que te lo planteó. La primera vez Rogelio y la segunda fue Jesús Brito el que me planteó el trabajo y ya fue cuando decidí pues entrarle, ¿no? Pero cuando te salió espontáneamente lo de la borrachera, ¿es porque de verdad crees que la borrachera influyó en algo en tu decisión o lo contaste por la gracia del contexto? Era la gracia del contexto, sí, yo creo que era más que nada por eso. Y también, la verdad, yo estaba un poco enfadado del otro trabajo, porque no era mucho mi área y exigían demasiado y pues yo no tenía nada de capacitación ni nada. La verdad sí fue algo pesado. Fue cerca de un año de hacer un trabajo y ir contra marea mucho tiempo, ¿no? Vos en la empresa anterior llevabas un año de antigüedad. Cerca del año, como 10 meses duré. Y ya a los 10 meses estabas insatisfecho del rol. Sí, porque yo inicié como técnico nada más, como yo les ayudaba a hacer unos planos porque manejaba AutoCAD en ese entonces y todo bien, pero después me pasan a obra y ya en obra es completamente distinto, ¿no? Ya empecé a lidiar con gente, traía cerca de 20 colaboradores en ese entonces y pues todos sabían más que yo. Entonces esa fue una experiencia frustrante a veces y enriquecedora en otras, pero la mayor parte del tiempo fue frustrante. Y eso te ayudó a tomar la decisión de aceptar la propuesta nueva de trabajo. Yo creo que sí, pero de entrada yo ya quería salirme de ahí, o sea, no necesariamente tenía que ser aquí. Lo único que sí, yo dije, pues ya van 2 veces, ¿no?, que se me ofrece. Yo creo que ya una tercera vez no va a llegar. Entonces, honestamente, sí, yo siempre pensé que este lugar era para mí. Y honestamente estoy muy, muy contento. Son 13 años ya en la organización. No estás para nada arrepentido de esa borrachera. No, y vinieron muchas más, ¿no? Brito es muy borracho, así es que está bien. Pero entonces, en ese momento estabas de novio, dijiste. Sí, con mi actual esposa. ¿Y cuándo te casaste? ¿Cuánto tiempo después de entrar en Sonora te casaste? Tenía 4 años yo aquí. En el 2010 me casé. En el 2010 te casaste. 3 años ¿Y cuándo tuviste tu primer hijo? Mi niña nació en el 2013. En el 2003. Primero estuvieron 3 años sin hijos, compartiendo la convivencia, digamos. Pues ya te había contado, nosotros tuvimos unas pérdidas, entonces sí, fue una... Rafa, si alguien suficiente, creo, si alguien se fijó en el reloj, ya pasaron 7 minutos. Pregunta verídica de nuevo, Rafa. Cuando yo te ametrallé con las preguntas, una tras otra, ¿tu cerebro se pudo ocupar de un problema del día? Mientras no. Yo te preguntaba. No pudo. Pero yo creo que también, bueno, lo personal, lo que fue porque te interesaste en mí. Creo que yo estaba hablando de mí. Yo creo que cuando uno habla de uno, es como cuando te hablan por tu nombre o te hablan de ingeniero, ¿no? Normalmente, pues ingeniero es cualquiera, ¿no? Pero Rafael es Rafael, no sé si me explico. Creo que cuando ya empiezas a que sea personal, pues es más interesante para uno, ¿no? Claro. O sea, aprendí yo
y a ti te pareció que esos 7 minutos pasaron volando. Entonces, para redondear lo que dice Brian Tracy, él justamente dice que esta técnica, aunque suena feo decir yo controlé la conversación con Rafa, él sugiere que se haga con buena intención, que si yo fui a venderle algo a Rafa, supongamos, que la información que yo recibo de Rafa me permita venderle el producto o servicio que de verdad le sirva. No que lo manipule a través de la conversación, pero tenemos que ser realistas de que lamentablemente puede suceder eso. Pero Brian Tracy dice, ¿usted quiere controlar una conversación por tiempo indefinido? Aprender de la conversación y hacerlo sentir bien al interlocutor, haga preguntas. Cuantas más preguntas haga para que sean pertinentes, ¿no? Obviamente yo le fui preguntando cosas a Rafa, que como Rafa me pudo reflejar, para mí podían ser interesantes. Miren si yo le preguntaba algo extravagante, que se hubiera notado que para mí no es un dato de interés eso. Ya ahí perdimos el criterio y se desvirtuó esta técnica que sugiere Brian Tracy para hacer empatía, porque finalmente cuando yo quiero interactuar con Rafa, aunque sea en términos comerciales, ¿no? Lo quiero un cliente de por vida. Quiero que sea mi cliente, me cae bien de entrada y quiero que sea mi cliente de por vida. Cuanto más información yo pueda reunir sobre Rafa, mejor para ambas partes. Pero para ti no fue molesto, ¿no? Los 7 minutos que te estuve preguntando, Rafa. Porque es más, surgió justo... ¿Cómo? No, cuéntanos cómo lo viviste. No, pues fue fluido, ¿no? Es que lo que te digo, al final, como hablé de mí, de mi experiencia y mi historia en esta empresa, pues creo que siempre cuando habla uno de uno mismo, pues se siente bien, en realidad. Sí, igual otra observación, ¿no? Cuando uno habla de uno mismo, a veces termina hablando de la familia, de la empresa, de la ciudad, de la comunidad, del barrio, incluso del país o del mundo, como nos ha pasado a nosotros. O sea que las preguntas abiertas que se hacen para conocer un ser humano, a veces empiezan en lo personal y se van deslizando hasta, por ejemplo, miren si lleváramos 15 minutos y le digo, Rafa, pero tú eres creyente. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Bueno, entonces esa no creo que sea una pregunta impertinente, por ahí en algún caso sí, no digo que sea en todos, pero se dan cuenta que yo puedo ir avanzando en el conocimiento del diálogo con la otra persona y suceden 2 beneficios extraordinarios. Yo recibo la información y Rafa se conecta con su propia vida. Tú lo dices un poco más crudo, Rafa, y está bien. O sea, siempre nos gusta hablar de nosotros mismos. Está bien hablarlo también así crudamente. Pero la realidad es que estamos compartiendo experiencias. Por ejemplo, que tú me digas que aceptaste un puesto que entiendo te cambió la vida en una borrachera, es una cosa que no había escuchado nunca. Y a mí me llama la atención, y yo soy un coleccionista de estas anécdotas, de estas perlitas de la vida, no sé si ustedes le dicen perlitas, y entonces para mí también ha sido grata la interacción. ¿Bien? Entonces, la última observación de Brian Tracy, tienes que hacer preguntas en las que estés interesado por las respuestas, en las que tengan una utilidad mutua, que la persona que... y el último comentario que te pregunto, Rafa, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de que nos cause gracia, que fue lo de la borrachera, de repente te hago una pregunta que te conecta con una parte dolorosa de tu vida, de tu pasado? Yo creo que fue tu última pregunta. Sí, a ver, cuéntanos, ¿nos puedes contar por qué? Porque me preguntaste tú que si los últimos 3 años fueron para disfrutar y no fueron para disfrutar. Nosotros sufrimos pérdidas de hijos en ese entonces, ¿no? Entonces sí fue... claro, por ejemplo, o sea, claro, te remití a una situación dolorosa, difícil. Así es. Pero eso no afecta a nuestro vínculo. No, para nada. No afecta, al contrario, a mí me va a ubicar en tu panorama de vida, que tú ya has pasado por situaciones bien difíciles, y eso seguramente te da una madurez que no tendrá una persona que no haya pasado por esa situación. Así que ven que casi
si no hacemos preguntas que son desubicadas, a menos que hagamos preguntas desubicadas, no hay manera de que las preguntas con final abierto, de genuino interés, salgan mal, porque es comunicación humana. No importa que en algún momento tendremos que hablar de las necesidades, porque volvamos al inicio, ¿no? Supongamos que vamos a terminar hablando de las necesidades de Rafa, de algún tipo, necesita un proveedor de tal tipo, de tal especie para su negocio, y yo le puedo ofrecer el producto o servicio. Pero Brian Tracy dice, esto se usa tanto en las interacciones comerciales como en las afectivas. El afecto también se construye así. Ahora podríamos, no lo voy a hacer, pues ya tenemos que ir a un cortecito. ¿Qué pasa si quisiéramos aprender de Rafa cómo se empezó su relación con tu novia, Rafa? Tenemos todo el terreno afectivo con las mismas preguntas abiertas de antes. En vez de preguntarte, ¿cómo fue que entraste en Sonora? Te preguntaría, ¿cuándo y cómo conociste a tu novia y cómo te enamoraste de ella? Y sería una información re interesante, pero en otro orden muy distinto. Pero resulta que la técnica sirve igual, ¿o no, Rafa? ¿Te sería interesante refrescar eso? Sí, sí, claro. Posiblemente sí. Y si fuera que no quiere, me lo expresará. Pero insisto, mientras no sean preguntas desubicadas, esto ayuda a controlar en el buen sentido la conversación. Pues, si me permites, yo recuerdo que cuando empecé en esta empresa, pues yo creo que los más viejitos somos Rogelio, Brito y yo, ¿no? Y Rogelio le puso un nombre, me va a corregir él, no recuerdo si era la 90, algo así le llamó él, ¿no? Pero algo que hacíamos nosotros inconscientemente cuando empezamos a vender. Y era como vendemos en minería, íbamos hasta bien lejos, manejábamos 6, 7, 8 horas para llegar a la mina. Y tenías 30 minutos para estar con el cliente, ¿no? Nada más, y luego regresarte las 6, 7, 8 horas a tu lugar. Nosotros, para poder prolongar eso, pues no sé, la 90 era hablar de todo menos de trabajo. O sea, llegábamos con los muchachos y a preguntarle así, o sea, inconscientemente lo que te estás diciendo, regularmente llegábamos, platicamos de las noticias, platicamos de cómo va ahí el ambiente, cómo estaba su familia, va. Ya al final era, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo andas? No, mira, traigo este problema y ayúdame con esta cosa. Y habías hablado 1 hora y media de todo y 10 minutos de trabajo. Y no sé, no funcionaba. Si mal no recuerdo, Rogelio hasta escribió un documento que le llamó cómo era el detalle de la 90. Y era bien interesante porque el no vender, mira, ahí lo puso. Era así porque lo platicaba mucho él y yo, lo practicábamos, y yo creo que él lo sigue practicando y yo lo sigo practicando. Honestamente siempre fue de manera inconsciente, ¿no? Pero sí estaba, no sé, son cosas que fuimos aprendiendo en el camino juntos, ¿no? Genial, Rafa, genial lo que acabas de decir, y eso demuestra que Brian Tracy ni es un genio, ni le bajó las escrituras Moisés o un marciano. Brian Tracy lo que hace es aprender de la experiencia común mayoritaria de los vendedores y luego facilitarnos conceptos contundentes y claros. Para redondear el que dijiste, Rafa, él tiene otro que es así: la mejor venta es la que nace de un buen vínculo. Mirá qué frase contundente, cortita, y ustedes ya lo saben esto, y yo también, pero poderlo expresar contundentemente facilita el aprendizaje, por ejemplo, de la gente joven que entre el día de mañana en Sonora o cuando ustedes den un seminario en otra empresa. La mejor venta es la que se produce a través de un buen vínculo. Primero el vínculo y luego ya la venta se va a convertir en un cliente, porque esa es la otra, ¿no? La venta única versus tener un cliente con venta repetitiva y donde hay un vínculo que me establece una relación que cuando aparezcan los problemas, que siempre aparecen, los vamos a solucionar juntos. Bueno, me pasé un poquito, son y 17. ¿Nos encontramos en 5 y terminamos los otros 6 pasos? Sí, y posteriormente nos explicas qué tal te pareció el obsequio que te llevó tu hijo ahora en la visita que hizo. Bueno, ahora les cuento. Nos encontramos en 5. Gracias.